Hoy les voy a hablar acerca del movimiento circular uniforme. Es un concepto muy útil en la física que nos permite describir el movimiento de todo lo que está girando en torno a un punto. Podemos pensar, por ejemplo, en los motores, en las centrífugas, en las llantas de los automóviles y pues también en los planetas, que a buena aproximación las órbitas planetarias son casi circulares. En fin, vamos a hablar acerca de esto, pero primero necesito hablarles de un concepto que se conoce como del radián. Aquí en este círculo que tenemos aquí, decimos que esto es lo que se conoce como el radio, es la distancia que hay entre el centro y el círculo. Y a un segmento de esta curva del círculo le llamamos arco y lo denotamos con la letra S. Pues resulta ser que si un caso muy especial ocurre cuando esta S es igual a el radio. En esta situación tenemos que aquí hay un ángulo. Este ángulo que hay aquí se va a llamar radián cuando ocurra que el arco sea igual al radio. Entonces teta en este caso es igual a un radián, y así radián va a ser una unidad angular muy importante, que es la más conveniente, la más adecuada para describir el movimiento circular uniforme. Bueno, entonces vamos a ver a qué equivale un radián en las unidades que conocemos de los ángulos, ¿no? Que normalmente los medimos en grados. Pues miren, sabemos que el círculo es igual a 2pi, la circunferencia es igual a 2pi por r, es la distancia que hay siguiendo este caminito del círculo hasta que llegamos al punto donde iniciamos, es lo que llamamos circunferencia, es esa longitud, y sabemos que 2pi r es precisamente la circunferencia. Bueno, pero si decimos que para este caso 2 veces pi por r, esto quiere decir que esto que está aquí es un radián. Esto es un radián, el que está asociado con este fragmento de todo ese ángulo que va alrededor de un círculo. Entonces, en el caso de un radián, podemos decir que un radián va a ser igual a 360 grados, que es el ángulo en el cual vamos a girar, digamos, alrededor del círculo, es 360 grados, dividido entre 2 veces pi, porque precisamente si esto es un radián, sabemos que 2pi r es toda la circunferencia, y por lo tanto el ángulo en radianes va a ser ese factor entre 360 grados dividido en lo que van a ser 2pi veces esta unidad, y esto aproximadamente les da un valor de 57.3 grados. ¿Por qué es importante esto para el movimiento circular uniforme? Porque vamos a medir en radianes precisamente todos los movimientos, los desplazamientos que va a haber a lo largo de un círculo. Normalmente en un movimiento circular uniforme lo que vamos a tener es que la teta va a cambiar con el tiempo, va a ser una función del tiempo, pero va a ser una función muy sencilla del tiempo. Va a tener lo que decimos una velocidad angular, que vamos a denotar con la letra omega por t, y posiblemente pudiéramos poner aquí un ángulo inicial, un teta 0, pero aquí lo voy a dejar muy sencillo, así de esta manera, pensando que en t igual a 0 tenemos que teta es igual a 0. Entonces así simplemente nos queda, para teta igual a 0, para t igual a 0, nos queda esta la expresión, y de hecho quizás hasta podríamos quitar esta función del tiempo y decir simplemente que teta es igual a omega por t. ¿Qué viene siendo omega? Bueno, omega es la velocidad angular.
la velocidad angular. Entonces, ¿cómo relacionamos la velocidad angular con la velocidad que realmente tenemos aquí? Bueno, pues en cualquier punto de este círculo vamos a tener un movimiento que va a ser siempre tangencial. Por ejemplo, si trazamos una línea tangente y si la partícula se está moviendo alrededor, esto diría yo que es la velocidad. En realidad vamos a decir que es la velocidad tangencial. ¿Y cómo va a estar relacionado esto pues va a estar relacionado con el radio R, y precisamente va a estar relacionado con omega también, ¿verdad? Para empezar, podemos decir que el ángulo θ pues se va a estar moviendo con esta velocidad angular constante, ¿verdad? Y la velocidad angular es simplemente, estamos acostumbrados a decir, por ejemplo, que la x es igual a la velocidad por el tiempo, ¿verdad? En el caso angular vamos a hablar de que la x va a ser las veces del ángulo θ, pero aquí, ¿qué va a ser la omega? Pues simplemente va a ser la velocidad entre la r. Y de esta manera, pues ya teniendo la omega, podemos utilizarlo acá, ¿verdad? Entonces, velocidad angular constante, si es lo que va a caracterizar al movimiento circular uniforme. O sea, si tenemos esto de uniforme, quiere decir que la omega es constante. Omega es igual constante, es decir, que se mueve ángulos iguales en tiempos iguales. Esa es la principal característica del movimiento circular uniforme. En ángulos iguales en tiempos iguales, ¿verdad? Y por cierto, podemos también relacionar aquí otras cosas. Por ejemplo, si sabemos que el tiempo que tarda en dar una vuelta completa es el período, vamos a ver que va a haber una relación muy sencilla entre la velocidad angular, que va a ser algo así equivalente sobre la distancia total angular que tiene que recorrer entre el período. Este concepto se conoce como período, que es el tiempo que tarda en darle la vuelta completa. Aquí estamos hablando de un movimiento que generalmente es recurrente, está algo girando. Por ejemplo, pueden pensar que si ustedes toman un hilo y empiezan a girar una piedra que está atada al hilo y se mueve a velocidad constante, ¿verdad? Entonces el periodo es el tiempo que tarda en dar esa piedra una vuelta completa. ¿Okay? Entonces otra cantidad que está asociada también con esto es lo que se conoce como la frecuencia, que simplemente va a ser 1 sobre el periodo. Esto se llama frecuencia. Y estos conceptos son, pues, junto con el de velocidad angular, son algunos de los conceptos más útiles que vamos a encontrar en el movimiento circular uniforme. Entonces empezamos con la definición de lo que es el radián, que nos define que cuando el arco es igual a una r, entonces tenemos que θ es un radián, y esa es la unidad que vamos a estar utilizando. Aquí en este caso, esta es para este ángulo θ en particular, en particular, que está aquí, pero en general tenemos que la θ es una función que va a depender del tiempo, y esta función que va a depender del tiempo va a ser omega por t, que es algo equivalente a, como decimos, en el caso de una translación al eje x, decimos que la x es igual a velocidad por tiempo. Así esta θ es igual a omega por t, donde omega es la velocidad angular. También es conocida, por cierto, como frecuencia angular, ¿verdad? Y
En esta relación, digamos, la omega viene siendo, se puede encontrar como la velocidad entre el radio, ¿verdad? Y esta relación es la que nos da la dependencia, o más bien la relación que tiene con el periodo. El periodo, que es el tiempo que tarda en dar una vuelta, y entonces tenemos el concepto de velocidad angular y el concepto de frecuencia. Entonces, estos son los términos básicos de lo que se conoce como el movimiento circular uniforme.